¿Cómo fue la experiencia de parte de los profesores? Porque ahora nosotros también lo vemos como alumnos, pero como profesores, ¿cuál fue esa experiencia en la impartición de clases hacia México y hacia una institución con la que iban, me parece que teniendo apenas ese acercamiento en el área nuestra, ¿no? En bibliotecología? Supongo que ustedes también encontraron un panorama que fueron conociendo en el CUIF. ¿Nos puede contar cómo fue? Bueno, para nosotros fue una experiencia maravillosa, era la primera experiencia internacional. Y ahora después, si hay tiempo, pues diré que este doctorado lo se impartió en 10 centros mexicanos más que se adhirieron al programa, ¿no? Fue una experiencia impresionante. Y no quiero extenderme porque me viene un poco la emoción, las amistades, los afectos con ustedes, el estar aquí en este momento en Quilifi, para mí es algo encantador, realmente, ¿no? Aprendimos muchísimo, como es natural. Empezamos también a conocer la bibliografía mexicana. Con México no teníamos mucho contacto, en fin, aparte de cantar canciones rancheras en España y ver las películas de Cantinflas, o sea, no teníamos mucho más, y no leíamos cosas de la bibliotecología mexicana. Entonces, para nosotros fue algo increíble, y para mí lo sigue siendo todavía. O sea, mi amor por este país ya lo conocen ustedes, y siempre que puedo aprovecho para decirlo, el contacto con ustedes, con la doctora Elsa Ramírez, que hemos estado codo a codo trabajando tantas veces, además de ir a Garibaldi alguna noche, ¿no? Para celebrar el... Ella lo recuerda siempre en los momentos más estelares. Así que una cosa muy positiva. La primera tesis fue la suya, ¿no? Bueno, la tuya, doctora, sí. en el año 2000, si no me equivoco, Sí, con el doctor Sagre, el director del departamento, y en 2006, la de... Yo no sé si es el momento que nadie diga en breves palabras lo que ha significado objetivamente. Bueno, nada más si me permiten esta etapa de inicio, porque para nosotros pues sí resultó también algo, entrar a un mundo nuevo, la verdad, en estos cursos con profesores pues que no conocíamos, sinceramente. Al único que conocíamos en ese momento, porque vino a 2 eventos, fue al doctor López Yepes, entonces empezar clases era algo pues muy diferente. Éramos 10, ¿verdad? Sí. De los estudiantes que estábamos ahí. O sea, convertirse de docentes, investigadores, alumnos, en ese momento. Entonces, descubrimos, bueno, al menos por mi parte, que ya habíamos tenido nociones en la formación de licenciatura, pero todo un campo profesional y de oportunidad para los bibliotecólogos en el ámbito de todo lo que sería un sector de los medios de comunicación. Por ejemplo, empezamos a ver que había bibliotecólogos que estaban trabajando en el ámbito del cine, de los informativos, de los noticieros. Los bibliotecólogos los surtían de información. También para el cine les apoyaban mucho para verificar que no tuvieran información que no era correcta. O sea, se nos abrió todo un mundo de otras posibilidades más allá de bibliotecas y archivos, en filmotecas, fonotecas, como decíamos, en los medios audiovisuales, porque precisamente la parte del doctorado estaba integrada en la Facultad de Ciencias de la Información. Que era de la comunicación. Y de la comunicación en realidad, pero ahí se llamaba de la información, pero era de la comunicación porque ahí se daba todo lo que era televisión, radio, cine, ¿verdad? Y toda la parte también teórica, pero también la parte aplicada en estos campos. Entonces, la verdad, para nosotros fue un descubrimiento de cómo la bibliotecología podía también integrarse a todos estos nuevos campos para nosotros. Entonces, eso también fue algo muy interesante. Y luego, otra parte es que en ese momento ya también estaba todo pues de alguna manera la ebullición de toda lo que era la tecnología. Tan es así que, por ejemplo, algunos, como la doctora Torres, sus investigaciones se orientaron a toda la cuestión digital, a las nuevas formas de informarse. Entonces eso también fue algo, no sé para ustedes si fue esta parte también novedosa, y todos los requerimientos para hacer toda la investigación, y nos dijeron
que eso sí, que teníamos que ir a España a presentar nuestros proyectos de investigación, cosa que nos moríamos de miedo, porque imagínense ante todos los profesores de la universidad y alumnos, bueno, pues era todo un reto. Bueno, no, sí, yo quería añadir que también para nosotros fue una experiencia muy curiosa, porque ustedes, de hecho, ya eran investigadores a nivel de tesis de licenciatura, porque incluso la maestría me parece que no la tenían terminada todavía en algún caso, ¿no? No, sí, ya el programa de maestría lo teníamos, pero estaba en proceso también de pero no habían presentado las tesis de maestría. Sí, algunos todavía no. Entonces ustedes ya tenían ciertos hábitos de trabajo que a veces nosotros, como veníamos con otra mentalidad, había que cambiarlos. Por ejemplo, yo con la doctora Ramírez, que he tenido el honor de ser su asesor, pues nos peleábamos de vez en cuando, ¿verdad? No llegábamos a las manos, pero claro, y yo aprendí mucho de esas polémicas. Bueno, y tanto decir que el tema de la lectura, resulta que yo ahora me dedico a escribir sobre esas cosas, por tanto estoy envenenado en el buen sentido de la palabra. Pero yo lo que quiero decir, que yo creo que este programa de doctorado ha conseguido las primeras cosas. En primer lugar, traer el doctorado a México, porque no había, bueno, hay países como Perú que no lo tienen todavía, o sea, es algo increíble, ¿no? Porque se consideraban materias que no tenían la suficiente estructura científica, etc. Ella fue quien lo trajo, porque ella tuvo la idea. En segundo lugar, el ir a presentar los avances de las investigaciones hizo que fundáramos los famosos seminarios hispano-mexicanos, que llevamos ya 18, 19, ¿no? Y de todos han salido libros, es decir, aportaciones académicas, aparte de las amistades, los procesos, etc. Aquí la Universidad de Extremadura ha tenido un papel esencial, porque está con nosotros el doctor Agustín Vivas Moreno, que es un auténtico conseguidor, que siempre consigue que podamos ir a Extremadura un par de veces. Y luego, bueno, ahora no me entiendo la letra. Bueno, ya. Luego, como he dicho, los libros. Y luego esas líneas de investigación se han ido manteniendo. Los que trabajaban sobre lectura siguen trabajando sobre lectura. Los que trabajaban sobre usuarios, por ejemplo, estoy pensando en Carva y en la doctora Hernández Salazar, siguen con eso. Usted sigue también con eso. Entonces, esas líneas de investigación se han ido fortaleciendo a partir de esas tesis, lo cual pues es un logro. Y finalmente creo que hemos colaborado honestamente porque al aumentar el número de doctores también se ha hecho posible que pasara a ser instituto. Imagino que eso habrá ayudado también, ¿no? Bastante, sí. Así que yo creo que el balance, en fin, es muy positivo. Ahora después citaremos cuántas tesis han leído, cuántos doctores tenemos, porque no quiero ocuparlo todo el protagonismo. Y la otra oportunidad fue también de que algunos de nuestros compañeras y compañeros pudieron hacer estancias en España. Exacto, también. Si tú nos cuentas también esta experiencia, porque tú fuiste la primera, si no mal recuerdo, en hacer una estancia de 1 año para poder terminar tu tesis. Sí. ¿No? En este programa. Fuiste con la niña, me parece, ¿no? No, todavía no. Pues fui sin hijos y además eso de la estancia fue una experiencia muy enriquecedora, porque salir del ámbito nacional y ver todo lo que se trabajaba en España, pues fue una experiencia al mismo tiempo que enriquecedora, fue como un reto, porque además era entender un contexto diferente, además de ir absorbiendo todo lo que en la Universidad Complutense se estaba trabajando. Yo llego y veo, como bien dice doctora, tema de multimedia, material multimedia, y yo decía, bueno, ¿y por qué lo multimedia, no? Si en México trabajamos otro tipo de materiales. Entonces, entender lo multimedia, entender todo lo que en ese momento se trabajaba en España, pues sí fue un poquito complicado. Pero además, el interactuar con otros colegas, ese fue el reto, porque si bien éramos de la misma área de conocimiento, no hablábamos igual, o sea, no nos entendíamos igual. Ahí esa fue una dificultad, pero innegablemente el estar en una estancia en el extranjero enriquece al investigador. O sea, yo creo que a partir de esa experiencia que tuve, pude conjugar muchas cosas que en ese momento no tenía. Y de hecho a los alumnos que ahora tengo en el doctorado les digo, es que tienen que salir de México. Si no salen, no completan el círculo de formación, porque el interactuar, el intercambiar puntos de vista, y para mí eso fue incluso el punto más importante para poder lograr la tesis,
si uno no se dedica al 100% a la tesis doctoral, sobre todo en España, que en ese momento uno de los requisitos era el tener un trabajo en donde diera un aporte sustancial. Entonces era analizar el tema a profundidad. Eso fue también uno de los temas que enriqueció bastante, ¿no? Y el dedicarse de tiempo completo a la tesis, junto con el asesor de la tesis y junto con todos los colegas con los que pude interactuar, fue muy, muy valioso. Sí. Y también, bueno, el estar ahí en la facultad, por ejemplo, poder estar en la biblioteca y todas las fuentes de información, que algunas pues no las teníamos en el campo bibliotecológico, no las teníamos aquí accesibles. Sí, es cierto. ¿Verdad? Porque ustedes tenían una gran cantidad de fuentes, tanto de lo que ustedes producían como de otros, otros académicos, que tenían que ver con las ciencias de la información, y eso también nos abrió un universo bibliográfico interesantísimo. Claro. De poder acceder a estas fuentes. Sí. Y como bien dice la doctora, el poder dialogar y ver o conocer otras perspectivas, también a los que estuvimos, bueno, yo no estuve todo el año, pero sí algunos meses, pues sí ayudó mucho. Además, esto que dice la doctora de que en ese momento las investigaciones tenían que ser muy profundas. ¿De qué tamaño, de cuántas páginas eran las tesis? Sí. Eran verdaderamente 500 páginas mínimo. Quizá convenga recordar que este programa de doctorado se componía, como antes he dicho, en un primer curso de 4 asignaturas, generalmente vinculadas a la formación del investigador. Y luego había que hacer una especie de tesis que se llamaba Aldea, y la universidad daba el título de Diploma de Estudios Avanzados. Ese diploma de estudios avanzados equivalía a una maestría mexicana. De tal manera que como persona, no sé si ustedes también, Federico López Pacheco le concedió la SEP el título de maestro, además de que le convalidó el título de doctor, o sea que cosa que nosotros no sabíamos que se podía hacer así. No sabíamos, porque nosotros el requisito era lograr la maestría aquí para poder después acceder al título. Entonces, claro, ya ese diploma de estudios avanzados se hacía con una tesis que ya tenía la categoría y el rigor de una tesis doctoral. Generalmente eso luego formaba parte de la tesis final. Sí. Y en ese sentido sí que era profundo. Sí. Yo aquí tengo un poco lo que son las materias que tomamos, porque tengo el registro. Entonces, teníamos fuentes para el estudio y la investigación en biblioteconomía y documentación. Otra era documentación audiovisual, imagen fija, fotografía e ilustración. Otra se llamaba documentación multimedia y redes, internet para documentalistas. Ya estábamos en internet, ya se inventó internet. Estábamos viendo a internet. Después hay una que se llamaba documentación y creatividad, el perfil del nuevo gestor de la información. Tecnologías ópticas en información y documentación. Y una más de bases de datos documentales multimedia. Estábamos como que ya estábamos entrando a la era de lo digital, de la internet y todas estas cuestiones que ya se estaban analizando. Y creo que en las asignaturas que tuvimos es donde empezamos a discutir, justo como dice el doctor López Yepes, porque era una discusión académica, ¿no? Los profesores que venían de España nos mostraban su conocimiento, pero a nosotros también como que estábamos ahí debatiendo con todo lo que ya teníamos nosotros también de nuestro lado, y era un enriquecimiento mutuo, me parece. Y a partir de ahí hemos creado una colaboración muy estrecha, en el sentido de que vamos a intercambiar puntos de vista, pero también a fortalecer líneas de investigación, como bien dice el doctor López Yepes. A partir de allí, con las tesis de doctorado, se fortalecieron líneas para cada uno de los investigadores que todavía trabajamos hasta la fecha y que estamos formando recursos humanos en ese sentido, y tenemos el Seminario Hispano-Mexicano que hasta la fecha pues seguimos fortaleciendo.